La guacamaya roja es una de las aves emblemáticas, hermosas por sus colores, por su tamaño, por su forma de comportarse. Es sociable, es simpática. Esta región es muy especial para México, por supuesto para Chiapas, para quienes aquí habitan, pero también para México y para el mundo. 70 de cada 100 especies que hay en el mundo se concentran en los trópicos y justamente en este tipo de ecosistemas. Estamos ubicados en la parte sur de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en el estado de Chiapas, México. Es la región que se conoce como la Selva Lacandona. Yo lo describiría como un lugar maravilloso, mágico. Es una región que se caracteriza por tener un ecosistema muy rico en biodiversidad, que es la selva tropical húmeda. Y es de los pocos lugares en nuestro país, en México, donde todavía podemos encontrar este ecosistema que no ha sido alterado. Sin embargo, no solo se trata de tener la selva, sino también que haya vida silvestre en ella. Y la guacamaya es una pieza fundamental porque es una especie bandera y es una especie indicadora de la calidad del hábitat. La guacamaya es el símbolo. La guacamaya necesita del hábitat. La guacamaya necesita de la selva. Teníamos menos guacamayas que se observaban. Y entonces inicia el proyecto Recuperación de la guacamaya roja. La guacamaya roja está amenazada principalmente por dos factores, que es la pérdida de su hábitat, que ha sido destruido sistemáticamente por décadas en nuestro país. También está muy amenazada por el tráfico ilegal, porque sigue habiendo una demanda muy importante por estos animales a nivel mundial. Hemos observado que todos los nidos que encontramos, todos han sido saqueados o son saqueados anualmente. Entonces, eso pone en una situación sumamente vulnerable a la especie. No estaban logrando tener a sus crías y lograr todo el ciclo reproductivo para seguir aportando individuos a la población, y eso ha diezmado la población importantemente. Nosotros llevamos a cabo el monitoreo, rescate y manejo de pichones que están amenazados por el tráfico ilegal. Entonces lo que hacemos nosotros es que trabajamos de la mano con las comunidades, nos llama, monitoreamos los nidos y durante la temporada de reproducción rescatamos a los nidos que tienen historial de saqueo. ¿Por qué no nos dice? Estoy con
Good news. Estamos felices, ¿no? Sí, es que yo me estaba poniendo ¿Nervioso? Yo creo que al intervenir los nidos y rescatar los pichones, con el éxito de reintegración que hemos tenido a lo largo de los años, siempre es la decisión correcta. Pienso que si no lo hiciera, esos pichones van a acabar en el tráfico ilegal. Entonces sabemos que lo tenemos que hacer. No, esto es de lo que le escupen, sí. Sí, los papás fueron a buscar comida, no tiene comida. Entonces, intervenimos los nidos, nosotros extraemos los pichones y los criamos con un método probado que nos ha funcionado muy bien por muchos años. A lo largo de estos años hemos logrado reintegrar y proteger más de 250 pichones guacamayas, que ahora son individuos juveniles y adultos que se han reintegrado a la población silvestre y que forman parte ya de esta población. Y finalmente los pichones se van a la vida silvestre con sus nuevos amigos, que son el resto de los pichones. Ya hemos visto parejas de guacamayas que fueron criadas de esa manera, que de repente regresan a las estaciones donde tenemos estos proyectos, pero regresan con una cría nueva que nació en el medio natural. Entonces, es un proyecto que sí consideramos que ha sido muy exitoso porque ha incrementado el número de guacamayas, pero sobre todo completamente indispensable para evitar que esa población se extinga. Es algo para nosotros importantísimo y de mucho valor, pues, el que cuidemos estas riquezas que tenemos. Que hay que cuidar nuestras selvas, hay que cuidar las especies que están en riesgo, porque la verdad somos muy afortunados en tener esta especie. Trabajar con Natura Mexicana, la verdad, es algo para mí, en especial, pues muy bonito, muy especial, porque he aprendido muchas cosas. Pues sí quisiera que más personas hicieran conciencia del cuidado que se necesita de la flora y fauna y que eso nos beneficia a todos, tanto como los que estamos ahorita, como a las futuras generaciones. Natura y Ecosistemas Mexicanos tiene muy claro que la alternativa para poder resolver las grandes crisis ambientales tiene que ser a partir de un trabajo de transformación local. Lo que hagamos nosotros sin la gente no tiene sentido. Por eso es que hemos estado encontrando proyectos que permita que la gente pueda tener sus ingresos y su empleo sin destruir la selva. Llega un momento que uno se encariña con los animales. Es como si fuera una religión. Nosotros los queremos, nos admiramos. Cuando ya eres un monitor, los comprendes, o sea, te enamoras de ellos. La diferencia de ahorita es que
las cuidan. Y más los niños. Las están cuidando más aún que una persona mayor. Bueno, creo que las comunidades locales tienen este papel muy importante. Así, y ya que tú le enfoques bien. Los guacaguardianes son jóvenes y niños de las comunidades de Marqués de Comillas, quienes monitorean, protegen y observan a las guacamayas. Con la corona. Ya puedes tachar este. Si los conoces, las entiendes y las vas a proteger. Y es algo por lo que vale la pena luchar. Yo me llamo Lilian y les vamos a dar una plática de la guacamaya roja. ¿Les gusta la guacamaya roja? ¡Sí! Y esto creemos que ha logrado un sentido de apropiación y en ellos y sentirse orgullosos de tenerlas en su comunidad. A lo largo de los años hemos visto cómo han cambiado su percepción, han cambiado su actitud y muchos de ellos incluso quieren ser biólogos, quieren proteger la biodiversidad y tienen simplemente otro acercamiento a la naturaleza que no tenían hace 10 años. Entonces hay que cuidar las chiquitas para que lleguen nuevas generaciones de pollitos. La Selva Lacandona brinda servicios ecosistémicos para todos, desde la captación del agua, producción de oxígeno y por supuesto toda la belleza que tiene, ¿no?, la selva con su diversidad. La distribución original de la guacamaya roja se extendía por toda esa zona. Sin embargo, la pérdida de su hábitat ha reducido la presencia de esta especie a solamente la cuenca del río Lacantún, que es donde estamos en este momento, que es el último bastión de la guacamaya roja en México. Yo habré visto miles y miles de veces a las guacamayas en distintos números por distintos lados y siempre me sorprenden. Por eso nos hace muy tristes el ver a las guacamayas en jaulas. Las guacamayas no pueden ser mascotas. Las guacamayas tienen que volar, tienen que estar libres. Entonces, para nosotros verlos volar siempre es un motivo de enorme satisfacción